Estoy viva. Hay estudiantes vivos. Por favor, sálvennos rápido. Fue el mensaje que recibió el padre de una de las víctimas del naufragio. Kim Jong-jin escribió a su madre: quizá no te lo pueda decir nunca más. Te amo. A Kim Won-ki, de 16 años, no lo favoreció el destino. Buscó consuelo en su hermano mayor cuando el barco ya había volcado. No te preocupes y haz lo que te digan que tienes que hacer. Vas a salir de allí. Eso le dijo el joven Kim a su hermano adolescente. Otro mensaje decía: papá, no te preocupes, tengo un chaleco salvavidas y estamos resguardados todos juntos. Este fue otro mensaje enviado por un joven de 18 años. El padre le respondió: aunque el rescate está en marcha, sal por tu propia cuenta si puedes. El joven finalmente no pudo abandonar el ferry. No tenemos conexión a internet, así que simplemente envío un mensaje de texto. Hay pocas personas en el barco, no puedo ver nada. Estoy totalmente a oscuras y las mujeres están gritando. Algunos de esos mensajes transmitieron tranquilidad. Otros eran pura desesperación, pero en todos los casos permiten atisbar el infierno que vivieron los pasajeros dentro de ese ferry. Hola comunidad, bienvenidos a Casos con Marlene. Jóvenes estudiantes de secundaria que participaban de un viaje creativo de 4 días no se imaginaron que al subirse al ferry sería el principio del fin. Era miércoles 16 de abril de 2014 cuando 325 estudiantes de secundaria del Instituto Dawon de Hansang, ubicado en un suburbio de Seúl, Corea del Sur, iban junto con 14 profesores. Ese día abordaron el ferry llamado Seawol, que en totalidad llevaba 476 personas. Los estudiantes se embarcaron en una excursión para recorrer el balneario de la popular isla de Jeju, pero a 200 kilómetros de la costa surcoreana ocurrió lo impensable. El ferry se hundía. El Seawol zarpó de noche, 1 hora más tarde de lo acordado, en medio de una densa niebla y con una sobrecarga. Aunque el ferry tenía capacidad para transportar a más de 900 pasajeros, llevaba sobrecarga de contenedores. El capitán tomó un atajo peligroso para llegar más temprano. A las 8:48 de la noche, el ferry hace un giro muy brusco hacia la derecha que le hizo perder el control y se empezó a hundir. A las 8:52 de la noche, el ferry se empieza a inclinar junto a un fuerte ruido como si fuera un golpe. Tras lo sucedido, la mayoría de las personas no se preocuparon. Sin embargo, un estudiante es el primero en realizar una llamada de emergencia y lo primero que dice es: "Sálvenme, por favor, socorro". Enseguida escuchan desde la cabina que dicen: "Por favor, no salgan, quédense donde están porque es peligroso". A las 9:35 de la noche se acercó una patrulla costera y dio vueltas por 10 minutos alrededor del barco. Los estudiantes se tranquilizaban unos a otros y tenían la esperanza de ser rescatados porque escucharon los sonidos de otros barcos y de personas que hablaban como si estuvieran rescatando a pasajeros del barco. Eran las 9:38 de la noche cuando la Guardia Costera envía únicamente un bote para 7 personas que rescató a los 5 tripulantes de la sala de máquinas. Llamó mucho la atención que el capitán se había despojado del uniforme cuando fue rescatado, como para ocultar que era el capitán. Cuando el reloj marcaba las 9:45, algunos pasajeros estaban reunidos en la popa, pero la lancha patrullera se dirigió hacia la cabina. Allí fueron rescatadas únicamente unas pocas personas. No fue hasta las 10 de la noche que alguien anuncia desde la cabina de que se preparen para saltar al agua porque el ferry se va a hundir. A las 10:17 de la noche
se envía el último mensaje de texto en donde un estudiante escribe a sus padres: mamá, papá, te extraño. 10 y 18 el ferry se estaba hundiendo y los barcos pesqueros que estaban cerca recibieron orden de alejarse. Faltaban 3 horas para llegar a destino cuando el ferry se inclinó hacia un costado y terminó volcándose. Según testimonio de algunos sobrevivientes, Lee Jung-seo, capitán de la embarcación, le solicitó a los pasajeros que se quedaran en su lugar para así esperar a que los barcos de rescate llegaran a salvarlos. Sin embargo, gran parte de las víctimas se encontraban en los camarotes y ante el volcamiento del navío quedaron atrapados. Solamente sobrevivieron 172 personas, entre niños, profesores y otras personas que viajaban por motivos personales. Ellos se salvaron porque no obedecieron la alerta de quedarse en los camarotes. Pero 250 niños y 54 adultos perdieron la vida porque la guardia costera y los pescadores que ayudaron en el rescate no sabían de que en el interior del ferry había más niños. El capitán abandonó el barco. Jung-seok y su tripulación fueron los primeros en ser rescatados, olvidándose de que el capitán debe ser el último en abandonar el barco. Se mostró totalmente indiferente en cuanto a la seguridad de los pasajeros. Eso dijo Jang Seung, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para argumentar la decisión de aplicar cadena perpetua al capitán del barco. Incluso después de escapar del barco, no proporcionó a la guardia costera información suficiente sobre la situación a bordo. Fue una negligencia total. Además de la desidia del capitán y su tripulación, la investigación del siniestro arrojó una serie de irregularidades que habían provocado el accidente. La empresa Chong Daijin Marine, a la que pertenecía la embarcación, había ahorrado gastos en seguridad y en personal. Con ese presupuesto, el dueño, Jo Jung, habría estado desviando ilícitamente fondos desde la compañía a las cuentas de sus familiares. Luego de que se conocieran los primeros antecedentes, el empresario se fugó y en junio de ese mismo año fue encontrado muerto. Después de un proceso judicial contra el capitán, en noviembre de 2014 fue condenado por el Tribunal del Distrito de Gwangju a 36 años de cárcel, pues no fue imputado por el cargo de asesinato. Al escuchar este veredicto, los familiares quedaron insatisfechos y enojados con la resolución de la justicia. Por eso, en abril, tras revisarse las apelaciones del acusado y los fiscales, Lee Jung-sik fue sentenciado por ser responsable de la muerte de los estudiantes y del resto de las personas que iban en el ferry. Según aquel fallo, el capitán acabó prematuramente con la vida de los estudiantes. Eso afirmó el juez. Los fiscales pidieron la pena de muerte, pero recibió sentencia de cadena perpetua, mientras que los 14 tripulantes de la nave terminaron con condenas de entre 18 meses y 12 años de prisión. Medios de comunicación surcoreanos citaron a pasajeros rescatados que coincidieron en denunciar que la gente en la cafetería y la sala de juegos del ferry que estaba debajo de la cubierta tal vez hubieran escapado si hubieran dado la alerta. Otro sobreviviente de 57 años dijo en una entrevista para un medio de comunicación lo siguiente: me pregunto por qué no dijeron que debíamos evacuar inmediatamente. Cuando muchos pasajeros trataron de escapar, ya era demasiado tarde. El director del colegio y algunos sobrevivientes no pudieron soportar la pena y el dolor y terminaron quitándose la vida. En 2017 el ferry fue rescatado, pero la pérdida de 304 vidas sigue taladrando y entristeciendo el corazón de los seres queridos que perdieron a sus hijos y a sus familiares. Así concluimos con este caso. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó este contenido, los invitamos a suscribirse, comentar, compartir y dar like. Cuídense.